En la base aérea de los Llanos, enclavada en la vasta llanura manchega, bajo el sol abrasador de Albacete, el nombre de Fernando Torres resonó por los altavoces con una claridad que hizo girar todas las cabezas. Los cadetes, alineados en perfecta formación, interrumpieron sus murmullos para observar cómo el antiguo astro del fútbol, conocido en todo el mundo como el Niño, avanzaba hacia el frente del pelotón con pasos firmes, pero cargados de una tensión contenida. A sus 35 años, Torres no era el típico recluta. Su cabello rubio, ahora más corto y peinado con disciplina militar, contrastaba con los rostros imberbes de los jóvenes que lo rodeaban, todos ellos, hijos de familias con pedigrí castrense, criados entre uniformes y condecoraciones. Él, en cambio, había conquistado estadios, desde el Vicente Calderón hasta Anfield, con una elegancia y ferocidad que lo convirtieron en leyenda. Pero aquí, en este mundo de acero y cielos infinitos, no era más que un novato, un intruso para algunos, un desafío para otros. Frente a la unidad entera, el capitán Alejandro Navarro, un hombre de rasgos afilados y ojos de un azul gélido que parecían perforar el alma, le entregó un sobre sellado con un gesto teatral. «Torres, estás fuera», anunció con una voz que destilaba autoridad y un matiz de satisfacción apenas disimulado. No hubo explicaciones, solo el frío protocolo de una institución que no toleraba desviaciones. Un cadete soltó una risita desde el fondo. Otro murmuró: «Parece que el futbolista no pudo seguirle el ritmo a los verdaderos pilotos». La humillación fue tan pública como deliberada, diseñada para cortar de raíz cualquier aspiración que Fernando pudiera albergar. Él no respondió. Simplemente tomó el sobre, giró sobre sus talones y abandonó la formación, su rostro impasible como cuando enfrentaba a defensas rivales en el área chica. Pero mientras la academia borraba su nombre de los registros, un archivo olvidado en los simuladores de vuelo comenzaba a acumular datos, y en un hangar olvidado, un avión fuera de los libros oficiales empezaba a ser preparado por el único hombre que aún creía en él. Fernando Torres no estaba acabado, ni mucho menos. El viento cálido de la Mancha soplaba sobre el asfalto de la pista, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban alrededor de Fernando mientras observaba, desde la distancia, a los otros cadetes ejecutando maniobras en el simulador al aire libre. Sus ojos verdes, agudos como los de un halcón, no perdían detalle. Cada movimiento, cada ajuste en los controles, cada error apenas perceptible. Había aprendido a leer el juego en el césped, anticipando pases y desmarcándose con una precisión casi sobrenatural, y ahora aplicaba esa misma intuición al arte de volar. Pero en la academia, su talento parecía ser un inconveniente. Los cadetes más jóvenes, muchos de ellos con apellidos ilustres y conexiones en el Ejército del Aire, navegaban por las evaluaciones con puntajes sospechosamente uniformes, mientras que Fernando, a pesar de su destreza, enfrentaba constantes fallos técnicos en los simuladores. Una y otra vez, los sistemas registraban anomalías justo cuando él estaba a punto de superar una prueba crucial. Un sensor que se desajustaba, un software que se reiniciaba sin motivo, un estabilizador que fallaba en el momento más inoportuno. Siempre había una explicación técnica, perfectamente documentada, pero el patrón era innegable. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo los hangares de un naranja ardiente, Fernando se apoyó contra una valla, perdido en sus pensamientos. Tocó instintivamente la medalla de plata que llevaba colgada bajo su chaqueta, un pequeño escudo del Atlético de Madrid que su padre, José Torres, le había regalado cuando firmó su primer contrato profesional. «Esto es más que un club, Fer», le había dicho con orgullo. «Es nuestra manera de luchar, de no rendirnos nunca». José no era solo un aficionado colchonero. Había sido mecánico de aviones en una pequeña pista de Fuenlabrada, donde reparaba avionetas con una destreza que rayaba en lo artístico. Los pilotos locales confiaban más en su oído para detectar problemas que en los manuales de los fabricantes. «Tienes el don, pequeño», le dijo a Fernando cuando, a los 12 años, lo dejó sentarse en el asiento del copiloto de una vieja Cessna. «Lo llevas en la sangre». Aquel recuerdo era un refugio y, al mismo tiempo, una herida abierta. Fernando le había prometido a su padre, antes de que un accidente de tráfico se lo arrebatara, que algún día volaría de verdad, no solo en avionetas sobre los campos de Madrid,
sino en los cielos que desafían a los valientes. Ahora, ese sueño parecía desmoronarse, aplastado por un sistema que valoraba el linaje sobre el talento. No notó la llegada de Miguel Sánchez, hasta que la voz grave del hombre rompió su ensimismamiento. «Día duro, niño?» El técnico de mantenimiento, de unos 50 años, tenía el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de grasa, con cicatrices que contaban décadas de trabajo con motores y alerones. Sus uñas, permanentemente oscurecidas por el fluido hidráulico, parecían una extensión de los aviones que cuidaba. A diferencia de los instructores, Miguel nunca había tratado a Fernando con desdén. Al contrario, desde el primer día lo había acogido en el hangar de mantenimiento, donde el exfutbolista pasaba horas aprendiendo los entresijos de los motores, ganándose el respeto del veterano con su curiosidad y su habilidad innata para diagnosticar problemas mecánicos. «Me acaban de dar los papeles de salida», respondió Fernando, manteniendo la voz firme, aunque las palabras le quemaban en la garganta. «Dicen que mi perfil de respuesta táctica no cumple con los estándares». Miguel frunció el ceño, su rostro endureciéndose. «Navarro, ¿verdad? Igual que cuando mi simulador de giroscopio se descalibró mágicamente ayer durante tu prueba». La observación pilló a Fernando desprevenido. Durante semanas había superado cada simulación y prueba de mantenimiento con resultados impecables, solo para enfrentarse a fallos inexplicables en los momentos clave. Siempre había una justificación oficial, pero la coincidencia era demasiado perfecta. «Ya no importa», dijo, girándose hacia la salida de la base. «Tengo 48 horas para recoger mis cosas». Miguel se interpuso en su camino, su expresión repentinamente intensa. «Espera un segundo. ¿Vas a dejar que Navarro gane así, sin pelear?» Fernando apretó la mandíbula. «He luchado cada día que he estado aquí, Miguel. Ellos ya tomaron su decisión». El técnico miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los oyera, y luego se acercó más, bajando la voz. «¿Y si te dijera que hay una manera de demostrarles lo que están desperdiciando?» Había un brillo conspirador en sus ojos, un destello que encendió una chispa de esperanza en el pecho de Fernando. «Te escucho», respondió con cautela. Miguel señaló con la cabeza hacia el hangar de mantenimiento. «Camina conmigo». Mientras cruzaban el asfalto, el técnico habló en un tono bajo y urgente. «En 3 días habrá una demostración para unos peces gordos de Madrid, un espectáculo para mostrar a los mejores pilotos del programa. Navarro, por supuesto, es la estrella, presumiendo en el nuevo F-22 que trajeron para pruebas». Los ojos de Fernando se abrieron de par en par. El F-22 Raptor era el orgullo de la Fuerza Aérea, una maravilla tecnológica que pocos pilotos tenían el privilegio de tocar. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó, aunque una idea audaz ya comenzaba a formarse en su mente. Los ojos de Miguel brillaron con una mezcla de picardía y determinación. «Te he observado, Torres. Tienes un instinto que estos niños de papá no podrían igualar ni en 10 años. Lo llevas en la forma en que manejas cada máquina, como si fuera una extensión de ti mismo». Hizo una pausa frente a la entrada del hangar, girándose para enfrentarlo completamente. «Tu padre y yo trabajamos juntos en Fuenlabrada. Hace años, estuve allí cuando Navarro arruinó la carrera de un amigo nuestro, falsificando datos para cubrir sus propios errores. Y ahora veo lo mismo contigo». Fernando sintió un nudo en el estómago. La medalla de su padre, oculta bajo su chaqueta, parecía pesar más de repente. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó, su voz apenas un susurro. La expresión de Miguel se ensombreció. Ver cómo destrozan la reputación de un amigo te marca. «Intenté luchar entonces, y no conseguí nada. Pero verte ahora, niño, es como si el destino nos diera una segunda oportunidad». Entraron al hangar, un espacio cavernoso lleno de herramientas y el olor penetrante del combustible de aviación. En un rincón, cubierto por una lona polvorienta, estaba un simulador de vuelo antiguo, uno que la academia había descartado pero que Miguel mantenía en secreto. «Esto es lo que usaremos», explicó el técnico, retirando la lona para revelar una cabina llena de controles desgastados pero funcionales. «No es un F-22, pero te servirá para practicar. Tienes 3 días para demostrar lo que vales, pero será arriesgado. Si nos descubren, mi carrera termina, y para ti podría ser peor». Fernando asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Se sentó en la cabina,
sus manos encontrando los controles con una familiaridad que los sorprendió. La pantalla parpadeó al encenderse, mostrando un cielo virtual que se extendía hasta el infinito. «Tienes 2 horas esta noche», dijo Miguel colocándose en la puerta para vigilar. «Aprovéchalas». Mientras los instrumentos cobraban vida, Fernando cerró los ojos por un instante, transportándose a los campos de Fuenlabrada, a la vieja Cessna de su padre. Recordó el rugido del motor, el olor a tierra y combustible, la voz de José. «Siente el avión, Fer. No solo lo pilotes, sé uno con él». Aquellas lecciones, impartidas en una pista improvisada entre partidos de fútbol, habían sido más que un pasatiempo. Habían sido una escuela de vida. A los 15 años, Fernando no solo sabía volar. Podía identificar problemas mecánicos por el sonido del motor. En una ocasión, había salvado a un piloto local, un agricultor que volaba una avioneta para fumigar cultivos, cuando su motor comenzó a fallar en pleno vuelo. Desde tierra, Fernando, con un walkie-talkie en la mano, lo guió para aterrizar de emergencia, identificando el fallo en una válvula antes de que el piloto tocara el suelo. En otra ocasión, ayudó a un empresario cuya Piper Cherokee tuvo un problema eléctrico, reparándola con piezas de un tractor y un poco de ingenio. Los pilotos de la zona lo llamaban el pequeño genio, pero para Fernando era solo una extensión de lo que había aprendido de su padre. Lo que los instructores de la academia nunca supieron era que, a los 25 años, Fernando había ganado un torneo regional de simulación de vuelo agrícola, una competencia entre pilotos rurales que ponía a prueba la navegación en condiciones climáticas extremas. Había superado a veteranos con décadas de experiencia, dejando atónitos a los jueces cuando salió del simulador con un récord imbatible. «No es entrenamiento oficial», había dicho un instructor de la academia cuando Fernando lo mencionó en su entrevista de ingreso, descartando el logro con una sonrisa condescendiente. Ahora, mientras el simulador cobraba vida, Fernando abrió los ojos con una determinación renovada. La cabina virtual era más compleja que la Cessna de su padre, pero los principios eran los mismos. Sus dedos recorrieron los controles, familiarizándose con su disposición y respuesta. El acelerador era más pesado, la curva de reacción más pronunciada, pero bajo toda esa tecnología latía el mismo corazón, una máquina esperando al piloto adecuado. Miguel había conseguido los códigos de acceso al simulador, un delito grave que podía costarle su carrera de 30 años, pero lo había hecho sin dudar, indignado por el trato que Fernando había recibido. «Algunas cosas valen más que las reglas», le dijo con voz áspera, «como la justicia. Tu padre habría hecho lo mismo por mí». El programa que Miguel seleccionó no era para principiantes, era un módulo de combate avanzado, reservado para cadetes en la etapa final. Si Fernando podía dominarlo, podría volar cualquier cosa. Durante las siguientes 2 horas, se perdió en el cielo virtual. Los primeros intentos fueron torpes. La respuesta del F-22 lo tomaba por sorpresa tras meses entrenando en simuladores menos sofisticados. 3 veces chocó en maniobras de alta velocidad, la pantalla parpadeando en rojo. Pero con cada simulación, sus manos ganaban confianza. Los instintos que había perfeccionado en los campos de Fuenlabrada comenzaron a tomar el control. En la 4ª tentativa, mostró una mejora notable. En la 6ª, superaba los estándares programados. Cuando Miguel regresó para advertirle que la seguridad haría rondas pronto, Fernando había completado 3 escenarios de combate con puntajes que lo habrían colocado en la cima de cualquier clase. «Te lo dije», dijo Miguel con satisfacción contenida mientras Fernando apagaba el simulador. Los registros de seguridad mostrarían solo revisiones rutinarias, gracias a los cuidados de Miguel. «Tienes el don, como tu padre». José podía sentir los límites de un avión mejor que nadie que haya conocido. Fernando sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué no me contaste antes que lo conocías tan bien?» La expresión de Miguel se tornó sombría. «Ver cómo destruyen la reputación de un amigo te cambia. Intenté pelear entonces y no llegué a nada. El sistema protegió a Navarro, el niño prodigio con las conexiones correctas. Pero verte ahora, niño, es como si la historia nos diera una revancha». Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose al hangar. «Tenemos que irnos», susurró Miguel, guiándolo hacia una salida lateral. Mientras escapaban en la noche, Fernando no notó que el simulador seguía encendido. Una cámara de seguridad en la esquina del hangar
Parpadeaba silenciosamente, su luz roja capturando cada segundo de su sesión no autorizada. Miguel lo vio demasiado tarde. «Maldita sea», murmuró. «Alguien va a ver ese footage». Fernando sintió un escalofrío. ¿Y ahora qué? Pero la expresión de Miguel no era de derrota, sino de cálculo. «Ahora aceleramos el plan. Tienes 72 horas para demostrar lo que puedes hacer, y alguien acaba de verte hacerlo. La pregunta es, ¿quién y qué hará al respecto?» La noche cerrada de Albacete los envolvió mientras se alejaban. El eco de los motores lejanos resonando como un presagio de lo que estaba por venir. La base aérea de los Llanos despertó bajo un cielo despejado, con el sol de Castilla-La Mancha proyectando sombras nítidas sobre el asfalto de las pistas. Fernando Torres, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de entrar al césped del Bernabéu, revisaba mentalmente el plan que había trazado con sus aliados en las últimas 72 horas. La demostración para los oficiales de alto rango de Madrid estaba programada para esa tarde, un espectáculo diseñado para consolidar la reputación del capitán Alejandro Navarro como el piloto estrella de la academia. Pero Fernando, junto al técnico Miguel Sánchez y la teniente Sofía Ramírez, había urdido un plan tan audaz que rozaba la locura. Tomar el control de un F-22 de reserva y unirse a la formación en pleno vuelo, demostrando ante los ojos de los generales que la academia estaba desechando un talento excepcional. La noche anterior, Fernando había pasado horas en el simulador clandestino, perfeccionando maniobras que requerían no solo habilidad técnica, sino la misma intuición que lo había hecho letal en el área rival. Sus manos, acostumbradas a controlar balones en fracciones de segundo, ahora dominaban los controles del F-22 con una precisión que sorprendía incluso a Miguel. Pero el riesgo era inmenso. Si fallaba, no solo enfrentaría la expulsión definitiva, sino posibles cargos penales que podrían arrastrar a sus cómplices. Mientras se dirigía al punto de encuentro, un almacén olvidado en el extremo de la base, Fernando tocó la medalla del Atlético de Madrid que llevaba bajo su uniforme. Era más que un amuleto. Era un recordatorio de su padre, José, quien le había enseñado que la verdadera fuerza nace de la fe en uno mismo. «No dejes que nadie te diga que no puedes, Fer», le había dicho una vez, mientras reparaban juntos una avioneta bajo las estrellas de Fuenlabrada. Ese consejo resonaba ahora, guiándolo hacia el desafío más grande de su vida. En el almacén, Miguel y Sofía lo esperaban con expresiones tensas. La teniente Ramírez, una mujer de 32 años con ojos oscuros y una reputación de imparcialidad en un mundo dominado por hombres, había asumido un riesgo enorme al unirse a su causa. Como jefa de operaciones de seguridad, tenía acceso a información privilegiada sobre los movimientos de Navarro, pero también estaba bajo escrutinio constante. «Tenemos un problema», anunció Sofía, revisando un tablet con datos de seguridad. «La rotación de guardias cambió esta mañana. Me asignaron a la sección de los VIP, así que no podré despejar tu ruta como planeamos». Entregó a Fernando una placa de seguridad falsificada, con su foto pero un nombre diferente. Javier López. «Esto te llevará hasta el nivel 2. Después, estás solo». Miguel, con el rostro marcado por el cansancio de una noche sin dormir, añadió. Navarro terminó su inspección del F-22 principal anoche. El avión, apodado Águila Dorada, está optimizado para su estilo de vuelo. Ajustó los alerones y la respuesta del acelerador para maximizar la maniobrabilidad en descensos invertidos. Pero esas modificaciones tienen un punto débil. Si no se manejan con precisión absoluta, el avión puede volverse inestable en maniobras de alta velocidad. Fernando frunció el ceño, procesando la información. «¿Crees que él lo sabe?» Miguel negó con la cabeza. «Navarro es arrogante. Cree que nadie notará la diferencia. Pero yo sí». El técnico había pasado la noche recalibrando sensores para ocultar sus propios ajustes, restaurando el avión a su configuración de fábrica sin que Navarro lo detectara. «El Águila Dorada está lista», dijo, con un brillo de orgullo. «Pero no para él. Para ti», Sofía interrumpió, su voz baja pero urgente. «Hay algo más. Anoche, Navarro estuvo revisando grabaciones de seguridad en su oficina. No sabemos qué vio, pero está nervioso. Ordenó patrullas adicionales alrededor de los hangares. Si te reconocen, no habrá excusas que valgan». Fernando asintió, sintiendo el peso de la situación. No era solo su futuro en juego, sino el de Miguel, que arriesgaba 30 años de carrera,
y Sofía, cuya reputación intachable podía desmoronarse. Pero no había vuelta atrás. «Entonces no nos queda otra que movernos rápido», dijo, con la misma calma que mostraba antes de un penalti decisivo. Miguel le puso una mano en el hombro y le entregó un pequeño objeto metálico. «Tu padre querría que llevaras esto hoy». Fernando abrió la palma y encontró un par de alas de piloto, no las desgastadas que había visto en las cosas de su padre, sino unas oficiales, grabadas con el nombre de José Torres y su número de servicio. «Las ganó con honor», explicó Miguel, la emoción quebrándole la voz. «Las guardó incluso después de dejar de volar. Las encontré entre sus cosas después del accidente». Fernando cerró los dedos alrededor de las alas, incapaz de hablar. No era solo un recuerdo, era una conexión tangible con el legado de su padre, una prueba de que su sueño de volar no era una fantasía, sino una herencia. A las 14:00, Navarro y su equipo despegaron en una formación impecable, los F-22 rugiendo mientras ascendían hacia el cielo azul. Fernando, oculto en un punto de observación cerca del hangar principal, observaba el espectáculo con una mezcla de admiración y determinación. El águila dorada, con su distintiva pintura plateada, lideraba la formación, pilotada por el hombre que había intentado enterrar su carrera. Durante 15 minutos, Navarro ejecutó maniobras impresionantes, demostrando por qué era considerado el mejor. Pero Fernando, con su ojo entrenado para detectar patrones, notó algo. Navarro compensaba constantemente, ajustando los controles con una frecuencia inusual. Las modificaciones que había hecho al avión, pensadas para darle una ventaja, lo estaban forzando a trabajar más de lo necesario. Era una oportunidad, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. A las 14:45, la radio de Fernando crepitó con la voz de Sofía, que monitoreaba las comunicaciones desde la zona VIP. «Navarro está preparándose para el descenso invertido. Prepárate». El descenso invertido era la maniobra estrella de la demostración, una prueba de habilidad que requería sincronización perfecta. Si Fernando iba a actuar, tenía que ser ahora. «Alerta de mantenimiento activada», añadió Sofía. «Tienes 2 minutos». Fernando se movió con rapidez, atravesando un corredor de mantenimiento con la placa falsificada lista. Pero al doblar una esquina, se encontró cara a cara con un guardia de seguridad, un hombre joven con la mano ya cerca de su arma. «Señor, esta área está restringida durante la demostración», dijo, entrecerrando los ojos. Sin inmutarse, Fernando señaló un panel eléctrico expuesto. «Comprobación de señal. La torre está recibiendo interferencias del sector este». Sacó un multímetro del bolsillo, un detalle que Miguel había insistido en incluir. Su tono confiado y el jargón técnico funcionaron. El guardia asintió y siguió su camino. Fernando respiró aliviado, pero el reloj seguía corriendo. Llegó al hangar de reserva, donde un F-22 de respaldo aguardaba, su silueta reluciente bajo la luz que se filtraba por las ventanas. Subió al cockpit con una claridad mental que solo había sentido en los momentos más intensos de su carrera futbolística. Sus manos se movieron por los controles, activando sistemas con una precisión que parecía instintiva. «Torre, aquí FX-94, solicitando despegue de emergencia», transmitió, usando el indicativo del avión de reserva. Una voz confundida respondió: «FX-94, no hay despegue de emergencia programado. Identifique al piloto y código de autorización». Fernando mantuvo la calma. «Torre, aquí Fernando Torres, indicativo niño, código de autorización Torres 80-10. Anulación de protocolo de seguridad». El silencio en la radio fue ensordecedor. Justo cuando pensó que el plan había fracasado, una ráfaga de interferencia electrónica saturó el sistema de comunicaciones de la torre, cortesía de un último truco de Miguel. Cuando el sistema se reinició, solo los protocolos automatizados respondieron. FX-94, autorizado para despegue de emergencia en pista 4. Fernando accionó el acelerador, y el rugido del F-22 lo envolvió, presionándolo contra el asiento mientras el avión se elevaba hacia el cielo que siempre había soñado conquistar. Arriba, Navarro completaba el descenso invertido con una ejecución impecable, ganándose murmullos de aprobación desde la torre. Pero lo que no podían ver, lo que solo Miguel sabía, era que el águila dorada no respondía como Navarro esperaba. Los ajustes de fábrica, restaurados por Miguel,
obligaban al capitán a compensar constantemente, agotando su concentración. En ese momento, el radar de Navarro detectó un intruso. «Torre, tengo un avión no programado en el espacio aéreo de la demostración», dijo, su voz cortante. «Confirmen e indiquen». El caos que siguió fue exactamente lo que Fernando y sus aliados habían previsto. Mientras los controladores intentaban identificar al intruso, Fernando maniobró su F-22 hasta posicionarse junto al Águila Dorada, tan cerca que podía ver el rostro de Navarro a través de la carlinga. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Fernando vio el shock en los ojos de Navarro, seguido de una furia que deformó sus rasgos. El capitán movió los labios, probablemente maldiciendo, pero el rugido de los motores ahogó el sonido. Fernando, con calma, tocó las alas de piloto que ahora llevaba en su traje de vuelo y le dedicó una sonrisa serena, la misma que reservaba para los defensas antes de superarlos. Lo que ocurrió después fue un ballet aéreo de consecuencias épicas. Navarro, cegado por la rabia y desestabilizado por el comportamiento inesperado de su avión, intentó una maniobra agresiva para retomar el control de la situación. Pero el Águila Dorada, sin las modificaciones a las que estaba acostumbrado, respondió con una ligera demora. El avión entró en una rotación incontrolada, no catastrófica, pero suficiente para romper la perfección de la demostración. Fernando observó desde su cockpit, sintiendo las fuerzas G presionar su cuerpo mientras mantenía su F-22 estable. Por un momento, consideró dejar que Navarro fracasara. Este hombre había intentado destruir su sueño. Había manipulado sistemas para asegurar su caída, tal como había hecho con otros antes. Pero algo más profundo, un eco de los valores que su padre le había inculcado, guió sus manos. Águila Dorada. Reduce el acelerador al 35% y ajusta el timón 3 grados a estribor. Transmitió con calma, dando las instrucciones precisas para corregir la rotación. Estás peleando con configuraciones de fábrica, no con tus ajustes. Hubo un silencio atónito. Navarro, luchando con su orgullo y su avión, finalmente siguió las indicaciones. El Águila Dorada se estabilizó, pero la maniobra había sido vista por todos abajo. Fernando no perdió el momento. Torre, aquí FX, 94. El capitán Navarro parece tener problemas de control con el Águila Dorada. Solicito permiso para completar la secuencia de demostración mientras se recupera. Tras una pausa que pareció eterna, una voz grave respondió. Aquí el general Castillo, Comité de Supervisión del Ministerio de Defensa. Permiso concedido, FX, 94. Veamos de qué eres capaz. El corazón de Fernando dio un vuelco, pero su mente permaneció clara. Durante los siguientes 12 minutos, llevó al F-22 a través de maniobras que combinaban precisión quirúrgica con un estilo intuitivo que recordaba sus días en el campo. Ejecutó un ascenso en espiral, un giro de alta G que desafiaba la física y un descenso controlado que dejó a los observadores boquiabiertos. Cada movimiento era un homenaje a su padre, a los cielos de Fuenlabrada, a las lecciones aprendidas en una avioneta destartalada. Mientras tanto, Navarro, estabilizado pero claramente superado, no intentó interferir. Fernando mantuvo un ojo en su posición, asegurándose de que el capitán no representara una amenaza. Cuando completó la secuencia final, una combinación técnica que ejecutó con una gracia casi poética, Fernando abrió la radio. Aquí Fernando Torres, indicativo niño, solicitando autorización para aterrizar. Y si la torre lo permite, me gustaría dedicar este vuelo a mi padre, José Torres, el mejor piloto que he conocido. La respuesta llegó con un tono de admiración. Autorización concedida, niño. La torre reconoce tu dedicatoria. Mientras guiaba el F-22 hacia la pista, Fernando sintió una liberación profunda, como si años de dudas y sacrificios se disolvieran en el aire. No sabía que en tierra Miguel tenía una última carta bajo la manga. En la sala de reuniones, el general Castillo y los oficiales revisaron pruebas presentadas por Sofía, grabaciones que mostraban a Navarro ajustando el Águila Dorada de manera no autorizada, comprometiendo potencialmente su seguridad. Cuando lo confrontaron, Navarro se defendió, alegando que eran optimizaciones estándar. Pero Sofía, con datos irrefutables, reveló un patrón. Durante años, Navarro había manipulado evaluaciones de cadetes sin conexiones, incluyendo las de Fernando. La gota que colmó el vaso
Fue la confesión de un cadete, Luis Moreno, que admitió haber ayudado a Navarro a falsificar resultados a cambio de favores. El general Castillo, con una calma que ocultaba su indignación, relevó a Navarro de su mando y ordenó una revisión completa de las evaluaciones de la academia. A Fernando se le restituyó su estatus con una probation bajo la supervisión de Sofía. En un gesto final, Castillo le entregó una medalla de servicio que había pertenecido a José Torres, restaurada tras una investigación que lo exoneró póstumamente. «Tu padre nunca falló», dijo el general. «Solo lo silenciaron. Hoy tú le diste alas». 6 meses después, Fernando, ahora teniente Torres, estaba en la misma pista donde todo comenzó. El sol pintaba el cielo de dorado mientras observaba los F-22 preparándose para despegar. A su lado, Miguel sonreía con orgullo. Fernando tocó las barras de teniente en su uniforme, ganadas con distinción tras completar su probation. La investigación sobre Navarro había sacudido la estructura de la academia, implementando protocolos transparentes que aseguraban equidad. Mientras pilotaba el Águila Dorada, ahora renombrada El Niño, en su honor, Fernando sintió la presencia de su padre. Las fuerzas G lo anclaban al momento. El sudor perlaba su frente, pero su corazón volaba libre. «Esto es por ti, papá», susurró, mientras el avión respondía como una extensión de su alma, confirmando que Fernando Torres, el niño de Fuenlabrada, había encontrado su lugar en los cielos.